Buenas noches, vamos a poder iniciar la sesión del día de hoy, que es el 26 de mayo. Les pongo de nuevo los avisos que ya les había, la vez pasada los vimos, pero ahorita se los vuelvo a compartir como recordatorio. Es la segunda vez que ustedes verían este aviso. Entonces, porque ahorita ya pusimos los maestros, bueno, se supone que teníamos que poner las calificaciones del segundo parcial. Entonces vamos a ver esos avisos rápido, porque ya los discutí la otra vez, pero por si alguno no estuvo, pues ahorita los menciono, y son los siguientes. Les dije la clase pasada que en el CIA va a aparecer la calificación de parcial 2, ya está puesta, es exactamente igual a la que tuvieron en el parcial 1, pero es una calificación falsa. Esa yo no lo voy a utilizar para calificar, lo estoy poniendo por puro trámite, porque la escuela sí me lo pide, pero yo no he terminado de calificar, ni siquiera hemos terminado de trabajar en el parcial 2. Entonces lo que hice fue eso, repetirles la calificación, y eso fue todo. La calificación real, pues sí la tengo que obtener con la tarea 4, que algunos entregaron, tarea 5, que es la que ustedes pudieron ver desde el lunes, la tarea 6, que la voy a poner todavía, no, esa todavía no está puesta, que va a ser sobre leyes de los gases, y luego va a venir el examen 2, que les toca que sea el miércoles 9 de junio, ese día va a ser el examen 2. Gente que no vino al curso presencial, pues va a poder pasar con lo del compendio de actividades, cuando muchos se entregan todo bien, van a probar con 6, esencialmente es un resumen de lo que vimos en el curso, y va a tener cierta cantidad de problemas, y también tiene cierta cantidad de dibujo. Bueno, disculpen, pero así va a estar la reunión. Sí, a ver, déjenme ver el chat, pero en la clase anterior esta, pues así nos fue. Me sacó de la reunión como 5 o 6 veces. Sí, de plano, sí, y así va a continuar. Ya hay que resignarse, ni modo, porque sí, de pronto nada más aquí me marca que me sacó de la reunión y ya. Entonces, a ver, vamos a ver, si se sigue cortando, pues me tendrán que avisar. De plano, porque pues así está la señal. Sí, ajá, sí, pero les digo, a ver, si ahorita ya están escuchando bien, seguimos, pero les digo que así va a ocurrir. Seguro de aquí unos minutos otra vez me va a sacar de la reunión y así no la vamos a llevar, ni modo. ¿Qué le hacemos? Entonces les decía que yo personalmente lo que puedo proceder es a hacer esto. El promedio, la calificación real va a ser el promedio de las calificaciones reales, la que está en el primer parcial, que es así, esa es la correcta. Y la segunda, hasta que yo la obtenga, les digo ya que tengamos las 3 tareas y el examen. Entonces, pues eso fue los avisos. Si la gente tiene dudas sobre esto, va a poder quedarse al final para preguntar. Entonces, les quito ya este aviso. Ya solamente que haya gente que quiera preguntar que no estuvieron en la clase pasada, pues ya podrán venir a esto. Entonces, voy a seguir con lo de la ecuación de los gases ideales. Y precisamente, pues vamos a obtener un resultado que necesitamos para la tarea 5. Ya ven que la tarea 5 es un problema sobre la cantidad de gas en una habitación. Vamos a la sala de espera. Y a ver, vamos a ver este tema. Pero primero tenía de veras que venir al archivo anterior, porque en el archivo anterior, espérenme, porque hay alguien que había puesto admitir y no, Teams no lo admite. Entonces voy a ir al archivo anterior, les digo lo que vimos la clase pasada, que eso ya está publicado en el grupo, y déjenme ver si esto es lo de la molécula, la de la masa molecular. Bueno, masa molar. Entonces vimos esto y vimos el valor aproximado de la masa molar del aire. Entonces vimos esto precisamente en la clase pasada, que también de pronto ahí hay una parte en la que Teams me saca de la clase, pero pues sí quedó grabado, porque ya vi el video y sí quedó grabado. Entonces vamos acá, y precisamente a lo que llegamos aquí después de la explicación es este valor, que un mol de aire, si tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de aire,
pues todo ese 6 por 10 a la 23 moléculas de aire va a tener una masa de 29 gramos o 0.029 kilogramos sobre mol. Y es precisamente el valor que se va a utilizar para el problema de la tarea. Es o sea, ténganlo presente, que está en las notas anteriores, cuando vimos el tema, que es el 48, que es la masa molar aproximada del aire. Entonces voy a quitar y vamos a los temas de esta clase. Vamos a lo de hoy. Ay, no se quiere mover. Entonces vamos a ver la ecuación de estado de los gases ideales. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona la presión, el volumen, la temperatura, y en este caso vamos a ver al número de moles, o puede ser el número total de moléculas. Entonces vamos a ver este archivo que se le llama la ecuación de estado de los gases ideales. Este es un ejemplo de ecuación de estado. La gente que estudia ingeniería, si quiere estudiar para este tipo de cosas, pues no va a utilizar, a lo mejor la ecuación de estado de los gases ideales se utiliza para cierto rango. No es en general, para otro tipo de sustancias se tiene que hacer mucho más ajustes, porque la ecuación de los gases ideales, no sé si se acuerdan que lo vimos hace como 3 o 4 temas, es para presiones bajas y gases que no sean muy densos, o sea, que se le llama gases diluidos, que haya pocas partículas por metro cúbico. Entonces, para esos resulta que en esas condiciones todos los gases se comportan de la misma manera. Así sean gases con moléculas que tengan mucha masa o moléculas con masa chiquitita. Y todos se comportan acorde a esta ecuación y vamos a verlo precisamente, cómo se obtiene esa ecuación de estado de los gases ideales. Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a un primer experimento mental. Entonces imagínense esta situación. Aquí hay una caja, entonces está en un tiempo inicial y luego un tiempo final. En el tiempo inicial, bueno, está en una temperatura inicial aquí. Entonces ven, si están aquí muestran las moléculas, los átomos o moléculas, y se están moviendo con cierta velocidad. Ven que ahí están las flechitas que me están diciendo la velocidad. Entonces lo que dijimos, esa velocidad de las flechitas indica la temperatura. Qué tan rápido van me indica la temperatura. Y el número de choques con las paredes me indica la presión. Entonces aquí tengo el medidor y me indica un cierto valor de la presión a esta temperatura, que es la temperatura inicial. Ahora, pongamos ese gas en el calor, o sea, le prendo la flama y lo pongo ahí, a ese gas en el calor. Entonces, ustedes de inmediato, bueno, lo saben o lo han visto, que estas moléculas, si yo les estoy poniendo calor, significa que les estoy añadiendo energía, van a moverse más rápido. Entonces, al añadir calor, va a aumentar la temperatura. Entonces, ese aumento de temperatura aquí en el dibujito se ve porque las flechitas de velocidad son más grandes. Entonces, se están moviendo más rápido, y si se están moviendo más rápido, va a haber más choques con las paredes. Entonces, si tengo esta condición en la que si ven, el volumen es fijo, el volumen no cambió, esta cajita es del mismo volumen acá que acá, tengo el mismo número de partículas, si aquí había en esta cajita, no sé, es que no quiero decir 6 por 10 a un mol de partículas, 6 por 10 a la 23 partículas, y acá también hay 6 por 10 a la 23 partículas, no cambió ni el volumen y tampoco cambió el número de partículas, pero si aumento calor y aumento la temperatura, va a aumentar la presión, porque va a haber más choques. Hay más choques aquí, en esta situación, que choques acá, por el hecho de que aumentó la temperatura, aumentó la velocidad de las partículas. Vamos a ir a admitir a alguien. Ahí está. Entonces, ese es el primer experimento. Entonces, a una temperatura inicial, ahí está la descripción, ¿no? Entonces, la conclusión es esta. Si yo tengo una cantidad de moles constante, o sea, el número de partículas, a un volumen fijo, si ven el volumen no cambió, si aumenta la temperatura, también va a aumentar la presión. Entonces, esto se escribe de esta manera. Hay un simbolito que cuando vemos la tabla de símbolos es que estoy señalando con la flecha, que ese es proporcional a. Ese proporcional significa que si la temperatura aumenta, esto que está acá, si T aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Eso significa ser directamente proporcional. Si uno se hace más grande, el otro también se hace más grande. Esto siempre y cuando el número de partículas se mantenga constante y también el volumen. Entonces, ese es el primer experimento que veo. Entonces, recuerden esta formulita que la voy a poner después, la voy a unir con las otras.
Presión es proporcional a la temperatura. Vamos al siguiente experimento. Entonces, supongamos que tenemos una cantidad de gas dentro de un recipiente con un émbolo. Entonces, imagínense una jeringa y ustedes tapan el extremo de la jeringa. Si aumentamos el volumen muy lentamente, pero lo hacemos de manera mañosa para que la temperatura se mantenga constante, entonces ustedes saben que si aumentamos el volumen, va a haber mayor volumen, las partículas se mueven, si se están moviendo con la misma velocidad porque las estoy manteniendo a la misma temperatura, de todas maneras va a haber menos choques, porque hay más volumen en el que se están moviendo las partículas. Entonces van a recorrer trayectorias más grandes de aquí a que choquen con la pared, porque el volumen es mayor. Entonces, si en estas condiciones, si yo tengo la misma cantidad de partículas, eso lo mantengo constante, eso no lo cambio, y mantengo la temperatura constante, o sea que la velocidad de las partículas se mantenga en un cierto valor fijo, si yo aumento el volumen a un volumen más grandote, va a disminuir la presión porque les digo, va a recorrer más cantidad de trayectoria cada partícula para ir a chocar contra una pared. Entonces tengo esta otra expresión. La presión es inversamente proporcional al volumen o es proporcional a 1 sobre B. Aquí es al revés. Si el volumen se hace más grandote, la presión se va a hacer más pequeña. O si el volumen se hace más pequeño, también se lo pueden pensar, si estoy comprimiendo, si estoy haciendo más chiquito el volumen, pues va la partícula con una cierta velocidad y va a haber más choques porque tiene que recorrer una distancia más pequeñita para ir y chocar contra la pared. Eso en el caso que el número de partículas o el número de moles y la temperatura sean constantes. Y ahora vamos a un tercer experimento. Ya vimos cómo depende la presión de la temperatura y la presión respecto al volumen. Ahora vamos a ver cómo depende respecto al número de moles, o sea, respecto al número de partículas prácticamente. Si yo tengo una caja, y hay caja de paredes rígidas, o sea, que el volumen sea constante, vemos que si le metemos más partículas, si voy metiendo más partículas, va a haber más número de choques tanto entre las partículas y va a haber más intercambio de energía entre ellas y también, por lo tanto, va a haber más choques con las paredes. Entonces, mientras más partículas yo meta en la caja, va a aumentar el número de choques, o sea, la presión. Entonces, precisamente, la presión es directamente proporcional al número de moles o al número de partículas. Si mantengo el volumen constante. Entonces, tengo esta otra expresión. Presión es directamente proporcional al número de moles. Si juntamos las tres expresiones que vimos, pues tenemos esto. La presión vimos que era proporcional a la temperatura. Mayor temperatura, mayor presión. Al número de moles, mayor número de moles, pues mayor presión. E inversamente proporcional al volumen. Si el volumen se hace más chiquito, entonces es mayor la presión. Entonces, yo puedo poner aquí en vez de algo que sea proporcional, si meto una constante de proporcionalidad, que así se le llama, si yo le meto aquí un número, voy a lograr una ecuación que me dé algo exacto, un igual. Entonces, si ven, aquí ya tengo esa expresión, que es presión por volumen. Acá si volumen estaba dividiendo, puede pasar para acá multiplicando. Presión por volumen es el número de moles por la temperatura, y esta R es la constante. Es una cierta constante que la gente midió con experimentos. Entonces, tengo estas dos expresiones para la ley de los gases ideales. Presión por volumen es el número de moles por esta R, que es la constante universal de los gases, que tiene este valor, 8.31 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura. Esta es la primera expresión para la ecuación de los gases ideales. Y se le llama forma macroscópica porque está en términos de los moles, del número de moles. Entonces, macroscópica, así se le llama. Y la forma hecha acá. Cuando yo doy esa ecuación, pero en términos del número de partículas. Aquí no sé por qué está mal esto. Esto de decir N mayúscula. Vamos a ver. Eso lo tengo que corregir al rato. ¿Quién sabe por qué queda así? Sí, pero aquí debe decir N mayúscula. Vamos a ver si se deja mover. Aquí no debe decir N minúscula, sino, uy, fabuloso, no se mueve. Aquí debe decir N mayúscula. N por KBT. Así es como debe decir la ecuación. Entonces, si ven, acá está con el número de moles, N minúscula,
y acá está con en mayúscula, que es el número total de partículas. Y aquí la constante de proporcionalidad, o este valor, allá en el otro caso era la R, la constante universal de los gases, y acá es otra constante que se llama la constante de Boltzmann, que es KB. Entonces son dos expresiones para la ley de los gases ideales. No dan igual, dan lo mismo, dependiendo si en el problema si me dan número total de partículas, utilizo este. Si me dan número de moles, entonces utilizo esta de acá. Y vamos a verla en el siguiente ejemplo. Entonces, esta es una definición que es condición TPE. En el problema de la tarea viene precisamente, dice, calcular la masa de un cierto gas a condición TPE. Entonces, TPE es esto, temperatura y presión estándar. Temperatura estándar son 0 Celsius y presión estándar es una atmósfera, o sea, la presión de la atmósfera al nivel del mar. Entonces, vamos a ver cuánto volumen ocupa un mol de gas, o sea, 6 por 10 a la 23 moléculas de un gas ideal a temperatura y presión estándar. Entonces, luego puedo descomponer yo eso. TPE significa que la temperatura es 0 Celsius, pero no se acuerdan que les dije que en termodinámica no se pueden utilizar las temperaturas en Celsius, va a haber que convertir a Kelvin. Entonces, para eso pues, hay que sumarle aquí los 273 para que me quede en Kelvin y me quede allá este valor, ¿no? 273.15 Kelvin. La presión es una atmósfera y les dije en la clase pasada, vimos presente que eso es algo así como 100.000 pascales. La atmósfera no son unidades del sistema internacional, los pascales sí, que es Newton sobre metro cuadrado. Entonces, esas son unidades del sistema internacional, por ahí de los 100.000 pascales. N, pues es exactamente un mol porque es lo que me están diciendo en el problema. Quiero saber el volumen que ocupa un mol de gas ideal. Y lo único que me falta por conocer es el volumen. Lo voy a poder echar a la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y vamos a sustituir. Vamos a buscar el volumen porque es lo único que no conozco. Acá está lo único que no conozco, todo lo demás sí se conoce. Hay que resolver esta ecuación para volumen. Si ven, nada más me tengo que quitarle la presión. Presión está multiplicando, lo echo para acá dividiendo. Entonces me queda esta expresión. nRT sobre P. Vamos para acá. El número de moles, pues es exactamente un mol. R, la conozco porque es la constante universal de los gases, que es este 8.31. La temperatura es 273.15 Kelvin o 0 grados Celsius. Y la presión, ahí está escrita como 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Esta es una cuenta más complicada que está hecha con notación científica estándar. Ustedes, los problemas que vamos a hacer, no van a utilizar esta notación científica estándar porque es más difícil de manejar, pero vayan y de verdad, revisen este problema precisamente. A mí ya ahorita solo me va a interesar el resultado final. Lo que hice aquí fue multiplicar los puros números. Es 1 por el 8.31 por 273.15. Y está acá, si ven, 8.31 por 273.15. Y luego hay que dividir entre 1.01325. Acá lo copié. Este 10 a la 5 que está abajo, ustedes por leyes de los exponentes saben que, bueno, pues esperaría yo, a la m, 1 entre a la m es igual con a la menos n, o así, miren, vamos a ponerlo, a ver si me deja dibujar. Aquí estoy utilizando esta propiedad que dice que 1 entre, bueno, ni modo, ahí va a quedar encima. Uy, no, vamos a ver si por acá me deja. No, se mueve demasiado, ¿no? No, pues ni modo. Pero es esa propiedad de que 1 entre a la m es igual a la menos m. Entonces, si yo brinco el exponente, si ven aquí está, hasta arriba está positivo, acá abajo está positivo, si lo pongo en la parte de arriba, va a quedar con signo negativo. Aquí está abajo como 10 a la 5, lo puedo poner en la parte de arriba como 10 a la menos 5. Entonces, si ustedes van y comprueban esto en su calculadora, los que tengan interés, pues les va a quedar este numerito de acá, queda como esto, 2240.1939, etcétera, por 10 a la menos 5, o si recorro el punto 5 lugares, si ven aquí es un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, y tengo que añadirle aquí un 0 para que sean los 5 lugares.
Entonces me queda 0.022, 40, 19, etcétera, metros cúbicos. Y este resultado lo voy a utilizar para el problema de la tarea 5. Lo importante es esto. Aquí me quedo en metros cúbicos y luego de pronto lo convierto acá a litros porque resulta que en algunos lugares les preguntan esto, ¿no? Como de valor general, ¿no? De cultura general. El volumen que ocupa un mol de gas ATP es de 0.0224 metros cúbicos o 22.4 litros. Aquí nada más convertí que un metro cúbico, en un metro cúbico caben 1000 litros o 10 a la 3 litros. Entonces está hecho ese dato. Un mol de gas, si ustedes tienen un mol de gas, va a utilizar un volumen de 22 litros, más o menos, 22.4. Pero el valor que vamos a utilizar en la tarea es este, de acá. 0.0224 metros cúbicos. Ese lo vamos a utilizar en la tarea. Entonces vamos a ver precisamente este problema, que es el problema más importante, el que vale más en la tarea precisamente. Entonces, estimar la masa del aire en una habitación. Entonces vamos a verlo. Es una habitación que mide 5 metros por 3 metros por 2.5 metros ATP, temperatura y presión estándar. Entonces vamos a calcular primero el volumen de la habitación. Pues es directito. 5 metros por 3 metros por 2.5 queda 37.5 metros cúbicos. Porque aquí tengo metro por metro por metro que me da metro cúbico. Vamos a ver cuál es el número de moles en la habitación. Entonces, vamos a ver primero. Dice, a temperatura y presión estándar, un mol de gas ocupa un volumen de 0.0224 metros cúbicos, que es precisamente lo que acabamos de calcular acá. Es este resultado. A temperatura y presión estándar, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, vimos que ese mol ocupa 0.0224 metros cúbicos. Eso ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Un mol de gas, cualquiera de los gases, ocupa este volumen. Si yo tengo N moles de gas, ¿cuántos moles me puedo tener si el volumen es de 37.5 metros cúbicos? Entonces nada, resolvemos la regla de 3. Aquí lo único que no conozco es N, el número de moles. Entonces hay que resolver esta ecuación. Acá si ven si este está dividiendo, lo echo para acá multiplicando. Entonces por eso me queda 37.5 metros cúbicos por un mol entre 0.0224 metros cúbicos. Si esto lo echan a la calculadora, les queda 1674.1 moles. Si ven, bueno, ahorita que mencione la tarea la voy a recordar precisamente. Entonces, para esta primera parte, para el inciso A del, bueno, aquí está el inciso B del problema, se utiliza esto que calculamos acá, esto, que ATP en mol de gas ocupa ese volumen. Y luego para el siguiente inciso vamos a utilizar eso de que un mol de aire tiene una masa de 0.029 kilogramos, que es lo que estaba en el archivo que vimos la clase pasada. Entonces vimos esto, un mol de aire, el aire en específico, tiene una masa de 0.029 kilogramos. Entonces, si ahora tengo 1674.1 moles, ¿qué masa le va a corresponder? Resuelvo para la masa, me queda esta ecuación, si lo echo a la calculadora, pues me va a quedar 48.5 kilogramos. Entonces, les digo, la gente que haga la tarea, revisa este ejercicio y luego puede revisar para la tarea. Entonces, vamos a ver precisamente que para un cuarto de las dimensiones parecidas a un salón, porque aquí pues les puse precisamente, bueno, está parecido a lo de un salón de clases. Si son 5 metros por 3 metros por 2.5, pues en ese salón de clases, la masa del aire es más o menos la masa de una persona. Bueno, a lo mejor una de las alumnas, ¿no? 48.5 kilogramos. Uno pensaría, a lo mejor es menos, no, es ya incluso una masa de una persona. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la tarea. Bueno, primero las instrucciones y luego el ejemplo. Vamos a verlo acá. Les termino de compartir esto. Y vamos a ver las instrucciones. Entonces nada más ahí viene una advertencia con lo de las instrucciones de la tarea. Vamos a ver si se deja. Porque como que no quiere. Ahí está.
Entonces, aquí están las instrucciones de la tarea, es en general lo mismo de siempre. Entonces, la fecha para entregarla, la fecha límite es el 1 de junio a las 2 de la tarde. Se les recomienda más enviarla después de esta clase para que no haya, ya van a ver el ejemplo precisamente. Bueno, de hecho ya vimos el ejemplo, pero ahorita lo vemos en la hoja precisamente. Lo de las conversiones, vamos ahorita a verlo cómo se puede ver en Google, pero les tocaron, a ustedes van a hacer dos conversiones muy sencillas, entonces no es para tanto. La hoja, lo de la tarea, ya saben ustedes, bueno, ya la gente lo ha visto otras veces, que pueden imprimir la hoja, que mucha gente lo hace así y resolver a mano, o imprimir y pegarle en el cuaderno y resolviendo, o ahí está la gente que escribe todo a mano y que incluso saca un poquito más de calificación porque se cansaron más de hacerlo a mano, ¿no? Los descuentos del rubro datos si la gente no escribe su nombre, si no escribe el encabezado, ese tipo de cosas. Descuentos en lo de orden y limpieza si la gente comete cochinadas y hace todo desordenado. De nuevo, manden por favor fotos claras y enfocadas, fotos que tengan poquita, al menos poca resolución para que sí se puedan revisar. Hay personas que enviaron, hay un chavo que sí envía fotos de otro grupo y no se puede revisar su tarea porque está muy borroso. No tienen que pegarlas en el documento Word, ni tienen que echarlas un PDF, nada de nada. Pero sí tienen que revisar que me mandaron la tarea correcta. Si son 2 o 3 páginas, me enviaron las 2 o 3, que no llegaron las imágenes en negro, que no llegaron todas rayoneadas, porque a veces Teams hace ese tipo de cosas. Entonces, si mandan la tarea por Teams, fíjense que sí están llegando bien las imágenes. Cuando las mandan por Messenger es mucho más inmediato que se den cuenta si la mandaron bien o no. Y luego a veces también Teams, lo que está ocurriendo es que a veces Teams no le toma en cuenta la tarea y ni siquiera la pone, ¿no? Entonces tienen que revisar que sí se está enviando la tarea. Y eso es responsabilidad de ustedes, porque pues, si no llega ya ni modo, niños. Voy a ver el ejemplo de la tarea. Por acá anda. Y es lo mismo para ustedes. Vienen 2 conversiones muy sencillas al inicio. Entonces viene el primero es, y me las puse porque para las leyes de los gases ideales vieron que ahorita, por ejemplo, si hicimos una conversión, estaba de esto. Si quiero pasar de Celsius a Kelvin, pues nada más es sumar 273.15. Ahí está la ecuación, sustitución y resultado. Está muy sencillez, por eso nada más vale un punto. Y el otro hay que convertir al revés, de Kelvin a Celsius. Va a haber uno de los problemas de leyes de gases ideales en que va a haber que convertir al revés. Si estoy en Kelvin y quiero pasar a Celsius, ahora tengo que restarle. Menos 273.15. Esto sí nada más son unas sumas muy, muy sencillas. Y el segundo problema, que es igual a lo que acabamos de ver, nada más ustedes tienen otros valores. Acá está 5 por 3 por el 2.5. A ustedes les tocó una bodega. Entonces les va a tocar un valor más grande del volumen, mucho más grande. Y luego viene esto mismo que vimos ahorita en las notas. Esto para que se acuerden. A temperatura y presión estándar, un mol ocupa este volumen, 0.0224 metros cúbicos. Ahí está la regla de 3. Ustedes van a tener que plantearle igualito. Lo que va a cambiar es este volumen. No va a decir aquí 37.5, sino el valor que ustedes saquen. Y les digo a ustedes, les va a tocar un volumen bastante más grande. Más grandote. Así que, despejo, bueno, saco el valor de N. Aquí quedó 1674.1 moles. Para ustedes va a quedar más grandote. Queda por ahí entre 800 y 900 moles. No se espanten si ven que les queda ese resultado. Va a estar bien. Si lo hacen bien, les va a quedar por ahí de 800 o 900. Y para el inciso C, un mol de aire tiene una masa, que solo vimos la clase pasada, de 0.029 kilogramos. Este signo que se da aquí como una rayita quebrada es el símbolo ese de aproximadamente igual. Tuve que regresar acá, pero ahí está. Ahí estamos. Hay que escribir esto, pues a un mol de aire le corresponde este valor de moles que les digo a ustedes les va a salir por ahí entre 800 y 900. ¿Qué masa le queda? Pues ahí obtengo el valor de la masa y a ustedes no les va a quedar, aquí está del orden de 50 kilogramos. A ustedes les va a quedar un valor mucho, mucho mayor. Les digo, trata por ahí 800 o 900 kilogramos. A ver, déjenme ver, porque a lo mejor estoy... Pero me acuerdo que era eso. Aquí va a ser ese valor de entre 800 y 900 kilogramos, que les va a quedar un valor mucho más grande. Entonces, si les queda eso, pues no se espanten, nada más verifíquenlo en la calculadora.
Pero pues, vamos a ver, acá está. Pues sí. Ah, no, entonces acá, en este valor de acá, aquí salió 1674. A ustedes les va a salir de más de 30,000. Y en el valor de la masa, les va a salir casi los 1,000 kilogramos. Entonces, les digo, tengan cuidado con eso, porque no les queda parecido al valor del ejemplo. Les queda mucho más grande, porque la habitación que ustedes van a estar calculando, las que de la tarea es de 7 metros por 13 metros por 8.2, es una habitación mucho mayor. Entonces, les va a quedar los valores diferentes, mucho más grandes de lo que está en el ejemplo. Les voy a quitar eso de aquí. Ese fue el ejemplo de la tarea. Y les digo, ya lo vimos en el archivo, así es como lo van a encontrar. El archivo, aunque subí a leer. Y vamos a quitar este. Y regreso al archivo en sí para ver la última parte de la clase de hoy, que es leyes de los gases. Vamos a ver nada más la primera parte porque sí está un poquito extenso. Entonces ahí están viendo esto otra vez. Y vamos a ver las leyes de los gases. Vimos la ley de los gases ideales. Y tiene estas dos formas. Aquí está la forma. Uy, para ver si me deja mover esto, porque no se deja mover. Ahí tópica. Y lo que cambian las dos es que aquí, otra vez. Ahí voy a esperar tantito a que me recupere Teams, porque otra vez me sacó. Ay, no. Parece que ahora sí ya. Me sacó de la reunión, me volvió a unir y luego me volvió a sacar. Entonces, microscópica y forma microscópica. Y vamos a ver expresiones, casos particulares. De hecho, esta ecuación, vieron que vimos 3 experiencias diferentes y precisamente la gente como que las descubrió por cachitos. Las descubrieron por ahí de los 1700, 1800, pero fue por cachitos. Hicieron un experimento de alguien que le hizo, a ver, a temperatura constante, ¿qué me resulta? Y si lo hago a volumen constante, ¿qué resulta? Y si lo hago a presión constante, ¿qué pasa? Entonces, como que es, si ustedes tuvieran ¿qué diría? Como en la historia esa del elefante, ¿no? Si ustedes están en la oscuridad y encuentran un elefante, de pronto alguien resulta que toca una pata del elefante y dice, pues esto como que parece un árbol. Alguien agarra la trompa del elefante y dice, pues esto como que parece una rama o una serpiente. Alguien agarra la oreja del elefante y piensa, pues esto parece una sábana. Eso es lo que pasa con este tipo de ecuaciones en física también. Alguien hizo un primer experimento, les digo, a temperatura constante, vio un cierto aspecto de la ley de los gases, otro lo vio a volumen constante, vio otra cierto aspecto de la ley, y ya hubo alguien que vino y juntó absolutamente todo, que es Boltzmann. Boltzmann es el que ya vino y juntó todas las expresiones de las leyes de los gases en una sola ecuación. Por eso esta KB se le llama es la constante de Boltzmann. Entonces vamos a ver 2 casos especiales de la ley de los gases. ¿Qué es esto? Entonces, esta se llama ley de Boyle-Mariotte. Entonces, les digo, son expresiones más antiguas y es un solo aspecto pequeñito de la ley de los gases. Les digo, si el elefante es la ley de los gases, hagan de cuenta que esta persona estudió la pata del elefante, que no tiene que ver con bebidas alcohólicas, niños. Entonces, esas primeras expresiones, si yo veo un gas que tiene una cierta presión al inicio y un cierto volumen, y yo hago que cambie ese gas de alguna manera, pero manteniendo su temperatura constante, pues voy a sacar un cierto valor de presión y volumen al final, pero resulta que multiplicar estos valores al inicio y multiplicar estos valores al final me va a dar lo mismo. Supongamos que la presión al inicio valiera un 2 y esto valiera un 5, eso me da un 10, pues al final los valores se van a acomodar para que también me den 10. Por ejemplo, esta presión podría valer 1 y este podría valer 10. Entonces, 2 por 5 es lo mismo que 1 por 10. Entonces, les digo, ese es un aspecto de la ecuación de la ley de los gases ideales. Otra manera de describir Boyle-Mariotte es presión por volumen igual a constante. Entonces, Boyle-Mariotte, aquí, si ven esta tabla, aquí no alcanzo a poner a ver absolutamente todo. Ahora, yo creo que va a tener que ser lo más chiquito.
Ni modo. Entonces, esta es la expresión para Boyle-Marriott. Presión por volumen es una cierta constante. La variable constante va a ser la temperatura. Vimos la clase de todos los procesos termodinámicos y cuando mantengo la temperatura constante, el proceso se llama isotérmico. Así se llama. Si T es constante, el proceso se llama isotérmico. Así se le dice. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la presión en esta ecuación? Si yo doy la presión 1 en atmósferas y la presión 2 en atmósferas, voy a seguir procediendo y no tengo que hacer nada. Pero si en el problema me dan esta presión, por ejemplo, en atmósferas, y esta me la dan en pascales, voy a tener que hacer conversiones para que las dos estén en las mismas unidades. O bien las dos están en pascales, o las dos las tengo que poner en atmósferas. Entonces, precisamente es esto. Pueden venir las presiones en cualquiera de las unidades, pero tienen que ser igual, las mismas para un lado y el otro. Igual para el volumen. Si el volumen de este lado de la ecuación, para el volumen 1, viene en metros cúbicos, acá también va a tener que estar en metros cúbicos. Si me lo dan en otras unidades, voy a tener que hacer conversiones. Y la temperatura, como no aparece, pues no me interesa. No voy a utilizarla. No va a aparecer la temperatura. Entonces, la primera ley, que es un caso especial, les decía, ley de Boyle-Marriott. Y lamentable, yo siento decirlos, pero los exámenes de admisión sí traen este tipo de pregunta. Para la gente que va a ingeniería, para los otros, pues no, ¿verdad? Pero para los que van a ingeniería, resulta que sí les ponen esto. ¿Qué tipo de proceso es si la temperatura se mantiene constante y qué ley aplica? Entonces, ahí está en forma de cuadro. Luego tengo esta expresión para la ley de Charles. Aquí les decía, si el elefante es la ecuación de los gases ideales, pues la ley de Charles, supongan que nada más vengo y observo la oreja del elefante. En ese caso, llego a esta expresión. Volumen entre temperatura es una constante. O al inicio, si tengo un volumen y una temperatura, las variables al final se acomodan para que me quede esta expresión. Volumen final entre temperatura final me dé exactamente lo mismo. Acá si le pongo numeritos, por ejemplo, si tuviera 20 entre 5, me da 4, y acá al final tuviera, no sé, 16 entre 4, que también me da 4. Entonces las variables se acomodan para que se cumpla esta relación. Entonces, en este caso, la ley de Charles ocurre cuando mantengo la presión constante. La clase pasada lo vimos así con forma de resumen, pero a ese proceso se le llama isobárico. Cuando la presión es constante en todo el experimento, se le llama que es un proceso isobárico. Si ven aquí, no aparece la presión, entonces por eso aquí no pongo unidades de presión porque no aparecen acá en la ecuación. Acá las unidades para el volumen pueden ser los que sea, siempre y cuando sea, si el volumen 1 está en metros cúbicos, el volumen 2 también tiene que estar en metros cúbicos. Si el volumen 1 me lo dan en centímetros cúbicos y el volumen 2 en litros, voy a tener que hacer una conversión para que los dos queden con las mismas unidades. Y las temperaturas, aquí sí, no me queda de otra, tienen que estar a fuerzas en Kelvin. Si no están en Kelvin, hay que hacer la conversión porque si no me quedan mal. Supongamos que, por ejemplo, una de las temperaturas fueran 0 Celsius y yo meto la pata y que pongo aquí el 0, aquí ya luego ya se echó a perder el asunto, porque va a haber un 0 y me va a quedar algo infinito, un valor infinito, entonces me va a quedar mal. En cambio, esos 0 Celsius pues son 273 Kelvin, eso sí lo puedo venir y poner acá. Acá sí lo puedo poner en esta expresión. Entonces, pregunta que viene en el examen. El examen del próximo que les dije, creo que era el 9, ¿no? Pregunta de examen es este tipo. Hay un proceso isotérmico, aquí luego ustedes pueden ver. Isotérmico, ya sé que es Boyle-Marriott. Se encuentra que un gas cambió su volumen de 1.5 litros a 2.8 litros. Entonces, si ven, aquí está volumen 1 y volumen 2. Y al final se mide que su presión es de 38 atmósferas. Al final, o sea, me están dando la presión 2. ¿Cuál de las leyes de los gases se puede usar y cuál es la variable desconocida? Entonces les decía, yo nada más por ver aquí isotérmico, a ver si me deja usarlo, veo isotérmico y veo mi tablita. Isotérmico se refiere a Boyle-Marriott, ahí está. Entonces voy a utilizar Boyle-Marriott. Y luego si ven en el enunciado, vamos a ver, puedo utilizar Boyle-Marriott, que es esta expresión. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y luego si ven en el enunciado,
me están dando los valores de volumen 1 y volumen 2, y me están dando el de la presión final, que es presión 2. Entonces, lo único que me falta conocer es la presión 1, que es la presión inicial. Si tengo esta ecuacióncita y me la dan en un problema, porque vamos a ver un problema numérico después, voy a poder sacar la presión 1, porque ya en el problema, si me dan 3 de las 4 variables, yo puedo saber el valor de la cuarta variable. Si conozco esta, si conozco esta y conozco esta, esas 3, voy a poder obtener este valor. Entonces, les digo, en el examen va a venir una pregunta de este tipo. Y ya nada más, si ustedes ven, si dice proceso isotérmico, van a saber qué es Boyle-Mariotte. Si dice isobárico, van a saber qué es, hay que usar ley de Charles. Y para saber qué variable me falta, pues tienen que enunciar. Aquí si ven, les digo, están los dos volúmenes, está una de las presiones, tengo que resolver la ecuación para la otra presión. Aquí está, ¿no? Y la variable desconocida, pues es presión 1. Entonces lean esto porque les digo, viene, esta pregunta viene en el examen, que es pregunta más bien como de teoría, pues. Entonces voy a dejar hasta aquí ver esto de la ley de los gases porque me falta todavía 2 procesos. Me falta todavía a volumen constante y a número de partículas constante, pero ahorita por lo pronto pues vayan leyendo esto. Entonces dejamos aquí estos temas. Voy a sacar la lista. Vamos a ver si me salga por acá. Sí, ahí está. Entonces, voy a terminar la grabación. Las personas que tengan alguna pregunta se quedan. Los que ya no tengan ninguna duda, pues ya se pueden retirar y al rato van a poder leer el archivo que tengo que subir con la teoría.